Bienvenidos amigos al módulo ¿Cómo funciona el blockchain? Ahora que ya sabemos cómo definir de manera simple lo que técnicamente es un blockchain, es decir, una base de datos distribuida que utiliza la criptografía para poder mantenerse segura y libre de manipulación, es que podemos ahondar un poquito en cómo es que funcionan sus procesos y cómo está estructurado. Para hacer de esta explicación algo más sencillo, utilizaremos como caso de estudio la red o blockchain de Bitcoin. Sí, el famoso Bitcoin que es de hecho el primer blockchain en existencia y que en espíritu fue diseñado como una manera de enviar y recibir dinero electrónicamente. Es decir, que era de naturaleza transaccional financieramente hablando. Pero antes de arrancar con la explicación, es importante hacer una pausa para dejar algunas cositas en claro. Primero, más adelante dedicaremos un espacio entero para hablar de Bitcoin a fondo, de su historia, su evolución y su importancia. Segundo, es crítico tener claro que la tecnología blockchain sirve para mucho más que solo enviar y recibir dinero. Así que recuerden que toda esta información irá expandiéndose, es decir, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y por último, que las analogías que manejaremos aquí son explicaciones diseñadas para entender conceptos sumamente técnicos y complejos de la manera más simple posible para los efectos de las ambiciones de enseñanza y los resultados que deseamos tengan ustedes con este material educativo. Es posible que algunas de las cositas que toquemos acá no sean descritas dentro de la realidad técnica al más mínimo detalle y precisión, pero es de nuestro parecer que esta licencia es necesaria para sacar al máximo provecho al momento de intentar entender todos los fundamentales cuando uno no es una persona que está interesada en programación o informática avanzada, como somos la gran mayoría de los que estamos aquí hoy. Pero entonces, volviendo al tema, expliquemos cómo funciona el blockchain y para eso usaremos una acción específica y bastante sencilla dentro del blockchain de Bitcoin. Una persona, llámese Juan, quiere enviar una cantidad de Bitcoin a Luis, su amigo, digamos un Bitcoin completo. ¿Cómo es que sucede esto? Todo comienza con que Juan tiene en su celular un app de cartera o wallet que contiene su Bitcoin. Esta cartera no es otra cosa que un recipiente de direcciones dentro del blockchain de Bitcoin que, digamos, contienen las monedas de quien las posee. En realidad uno nunca tiene las monedas dentro del wallet como sucedería con una cartera física en el mundo real, pero por ahora, para temas ilustrativos, pensémoslo solo de esta manera, ¿vale? Y bueno, Juan inicia la acción introduciendo la cantidad de bitcoins que desea enviar a la cartera de Luis, que a su vez administra otra dirección dentro del blockchain de Bitcoin. Así que después de añadir la dirección de la cartera donde los enviará, los Bitcoin y el monto que desea enviar, en este caso un Bitcoin, Juan aprieta Send en su aplicación y listo. Comenzó el viaje de ese Bitcoin que le llegará a su amigo Luis eventualmente. Pero antes que ese Bitcoin llegue a través del blockchain a la dirección dentro de la cartera de su amigo, tienen que pasar algunas cositas muy importantes. Cositas que hablaremos a continuación y nos ayudarán a entender cómo es el funcionamiento del blockchain muchísimo mejor. Una vez que Juan apretó el botón de send o enviar, ese es el momento que la criptografía de la que tanto hemos hablado aparece por primera vez en escena en el entorno del blockchain. La cartera de Juan, en procesos bastante complejos que veremos más adelante, creó algo que se llama firma digital, que está asociada de manera inquebrantable a los datos de ese envío en particular y a la cartera personal de Juan. Algo así como una prueba matemática inviolable de que él es quien es y que tiene el dinero que desea enviar. Esta información es empaquetada en un archivo electrónico y entra a nuestra red de blockchain de Bitcoin bajo el nombre o figura de transacción. Entonces, ya que esto es súper importante, vamos a repetirlo todito de nuevo para no perder. Primero, Juan quiere enviarle un Bitcoin a su amigo Luis. Juan usa un app de cartera o wallet donde tiene guardados en una dirección del blockchain sus Bitcoins e ingresa a la dirección de la cartera de su amigo y el monto de un Bitcoin que desea enviarle. Después aprieta el botón de Send y en ese mismo instante su cartera genera un archivo electrónico que contiene una firma digital
criptográficamente creada junto a los datos del envío como lo son quien envía, es decir, él, la cartera de Juan, quien recibe, la cartera de su amigo y el monto del envío. Este archivo ingresa a la red del blockchain de Bitcoin y se le conoce con el nombre de transacción. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bastante claro, ¿cierto? Bueno, entonces ahora que tenemos esta transacción flotando libremente dentro de la red o blockchain de Bitcoin, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya le llegó el dinerito a Luis? Pues no. Ahora la transacción tiene que pasar por una serie de etapas antes de que Luis pueda agarrar y ir a comprarse un coche con su recién recibido Bitcoin. Recuerdan que al momento de definir el blockchain dijimos que este estaba conformado por una red de computadoras interconectadas de manera distribuida, donde no existía un ente centralizado, sino que más bien todas colaboraban entre sí para poder llevar adelante los procesos. Bueno, dentro del blockchain de Bitcoin existe un tipo de computadoras que se llaman nodos y son de suprema importancia para que todo marche apropiadamente. Dentro de las varias tareas importantes que tienen estos nodos está la de verificar que las transacciones que acaba de enviar Juan sea genuina y sea válida, es decir, que esté en el formato correcto. Básicamente lo que hacen es revisar el historial de la base de datos o blockchain, la cual todos los nodos comparten una copia para asegurarse que Juan tiene los fondos que desea enviar a Luis en su balance. Algo así como verificar que si un cheque tiene los fondos suficientes y si es genuinamente Juan, el dueño, el que lo firmó. Una vez todos los nodos hagan la verificación, la transacción pasa a un sitio que se llama el mempool o memory pool en inglés. Y podemos pensar en este sitio como una sala de esperas temporales para las transacciones. En este punto, la transacción que hizo Juan se considera verificada, pero aún no es una transacción confirmada. También se les conoce como transacciones de cero confirmaciones y en este momento aún Luis, su amigo, no ha recibido el Bitcoin que Juan le envió. Entonces, ¿qué se supone que tiene que ir a hacer la transacción en ese dichoso mempool? Esperar que suceda qué cosa. ¿Para qué existe ese mempool? Como podemos recordar, el blockchain es una definición de una base de datos distribuida. Es decir, que su función es almacenar la data estructurada con el fin de ser consumida a conveniencia por nosotros los usuarios. Esto significa que antes de que a Luis le llegue su Bitcoin que le envió Juan, es necesario que la transacción quede registrada en la base de datos de Bitcoin para toda la vida, pero para eso debe pasar otras cosas adicionales a la verificación de la transacción solamente. Aquí es donde entran en escena nuestros segundos protagonistas importantes, los mineros. Y sí, es sumamente fácil decir la palabra mineros y que inmediatamente nos imaginemos un tipo corpulento, usando un casco con una linterna en la parte superior y con el rostro todo manchado de carbón, pero en el contexto del blockchain de Bitcoin, los mineros son nodos especializados que tienen tareas importantísimas dentro de la red. Ellos son los responsables de construir la base de datos y validar las transacciones que aún están por confirmar en el mempool, añadiéndolas a la base. Para eso, el blockchain se hace de un mecanismo muy particular y el cual nuevamente incluye la famosa criptografía. Los nodos o computadoras mineras compiten entre sí para crear bloques. Sí, bloques, así como la parte block de la palabra blockchain. Cuando decimos bloques, quizá usted piense automáticamente en bloques de madera o de cemento, es decir, en bloques sólidos, pero es mejor pensar en estos bloques como cajas vacías al principio. Estos bloques vacíos vendrían a ser lo mismo que una celda en Excel dentro de una base de datos tradicional. Son el lugar donde ingresan los datos que la base de datos almacena. En el caso del blockchain de Bitcoin, estos datos son nuestras transacciones una vez estén confirmadas y algunas otras cosas importantes que ya le vamos a explicar. Entonces, como es usual, antes de seguir, recapitulemos para mantener el hilo de lo visto hasta ahorita y no perdernos. La transacción de Juan al entrar al blockchain de Bitcoin fue agarrada por nodos, los cuales se aseguraron de compartirla con otros nodos y colectivamente de verificar que era una transacción genuina y que Juan, de hecho, tenía los fondos para hacerla.
Una vez la mayoría de los nodos verificaron que esto era real, la transacción de Juan pasó a una sala de esperas llamada mempool o memory pool en espera para ser confirmada. En ese momento, aún Luis no había recibido el Bitcoin que le envió Juan. Por otra parte, están las computadoras mineras, que también son nodos en la red, pero tienen un trabajo muy específico: validar las transacciones que están por ser confirmadas y crear bloques donde esta información de transacción será introducido. Estos bloques son los recipientes de los datos dentro de nuestra base de datos, como lo sería una celda en el Excel. ¿Todo claro? Entonces, ahora hablemos un poco de cómo funciona el tema de la minería y qué papel juega dentro del blockchain de Bitcoin. Dentro del blockchain existen muchísimas computadoras mineras que están compitiendo consistentemente para resolver un problema matemático que la programación madre de la red de Bitcoin estipula. Piensen que es algo así como un concurso. La computadora minera que logre resolver el problema primero, automáticamente se gana el derecho de tomar transacciones del mempool que están por confirmar, introducirlas al bloque que acaba de crear al ganar la competencia y añadir de manera permanente e inmutable este bloque a la cadena de bloques que es la base de datos de Bitcoin. Sí, oyeron bien, cadena de bloques. ¿Les suena familiar? Es correcto. Por eso se llama blockchain a este diseño de base de datos: block de bloques y chain de cadena. Pero además de introducir las transacciones dentro del bloque recién creado, al resolver el problema matemático de manera criptográfica, se crea un identificador único para ese bloque. Este identificador, que veremos a fondo más adelante, se llama hash, y cada bloque creado tiene, como mencionamos, uno que lo identifica. Un hash único que nunca se repetirá en ni uno otro bloque y que está asociado de manera permanente con la información de las transacciones que el bloque lleva adentro. Entonces, resumamos un poquito. Dentro del bloque creado, la computadora minera empaqueta algunas cosas de importancia, pero por ahora las más relevantes son los datos de las transacciones por confirmar, el hash del bloque recién creado y, lo más importante, el hash del bloque anterior. Esto es crítico porque bajo este mecanismo es que se ven enlazados en cadena los bloques de nuestra base de datos, y es parte integral de la seguridad que la red tiene y que evita que la información de esta sea manipulada o alterada de forma criminal, algo que veremos en el módulo sobre la minería mucho más a fondo. Entonces, una computadora minera logró resolver el problema matemático y ganar el derecho para crear el siguiente bloque dentro del blockchain. Pero como todo lo que sucede en esta red es distribuido, es decir, que se trabaja de manera colectiva, este bloque recién creado y empaquetado con las transacciones es enviado a otros nodos de la red para que en consenso todos la validen. Si pasa la prueba de validación de la gran mayoría de la red, es añadido oficialmente a la cadena, y es en ese momento, justo cuando la transacción de Luis aparece finalmente como confirmada. Es en este momento también que el minero ganador del concurso es remunerado con una comisión pagada en bitcoins por haber hecho el trabajo de crear el bloque, y también recibe dinero producto de los fees o comisiones de envío de las transacciones que tomó del mempool y las incluyó en este. En este modelo de comisión es que podemos ver ya de salida un pantallazo de una economía de incentivos, donde los nodos mineros les facilitan poder computacional a la red para hacerla criptográficamente segura a cambio de recompensas en Bitcoin, tema que también veremos más a fondo un poco más adelante. Ya sabemos que la finalidad del blockchain, además de transaccionar, es asegurarse que quede un registro inmutable, permanente o no modificable de estas transacciones. Este registro es consistentemente actualizado con una copia idéntica en las miles de computadoras o nodos que trabajan en consenso. Esto no solo facilita redundancia contra ataques, sino que es garantía de confianza para los participantes de la red. Recordemos que en este ecosistema, los dueños de los nodos en general, incluyendo las computadoras mineras, son personas que no tienen relación entre sí, que tienen distintos intereses, y estos mecanismos de validación en consenso, de manera mayoritaria, son los que realmente le garantizan a todos los involucrados que no habrá trampas,
que no habrá juego sucio. Es por esto que el blockchain es conocido como un sistema trustless o un sistema sin la necesidad de confianza. No hay que confiar en nadie porque todo lo que necesitas saber para tener tranquilidad siempre está al alcance de todos los involucrados en el ecosistema y nadie puede manipularlo. Aún quedan muchas cosas por ver en detalle sobre estos procesos que involucran el uso del blockchain y si bien hoy vimos superficialmente el funcionamiento del primer blockchain que se creó, es decir, el de Bitcoin, de la misma manera que les comentamos que el blockchain no solo sirve para enviar y recibir dinero, también les adelantamos que no todos los blockchains necesitan de la minería, por ejemplo, para funcionar. De hecho, es un mundo lleno de posibilidades que seguiremos paso a paso descubriendo en los siguientes videos. Pero entonces, nuestra pregunta original fue, ¿cómo es que funciona el blockchain? ¿Y cómo podemos responder a esto? El blockchain en su forma original tiene dos funciones: permitir y validar transacciones en consenso para luego añadirlas a una base de datos o registro del cual existen miles de copias idénticas a lo largo de la red. Para esto, el blockchain se hace de nodos completos y de nodos mineros. Los nodos mineros se encargan de concursar para resolver problemas matemáticos y crean bloques que contendrán los datos de las transacciones. Una vez los nodos de la red, incluyendo otros nodos mineros, validen que el bloque creado por el minero ganador es válido, algo llamado como prueba de trabajo, este bloque es unido de manera permanente e inmodificable con su información a la cadena del blockchain, es decir, al registro de transacciones histórico o base de datos.